¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? El triunfo de Donald Trump, dicen algunos, vino a revolver el avispero, otros más a acelerar a las gallinas, otros más dicen que simplemente a mostrar quién es quién. Y en realidad nos topamos con una clase política mexicana, así como también de conductores, pseudoperiodistas, pseudoanalistas, quienes abiertamente respaldan al presidente de los Estados Unidos, quienes aplican frases como ojalá ponga en orden a la 4T, ojalá ponga en orden a la doctora Sheinbaum, ahora sí la doctora Sheinbaum va a sentir temor ante la llegada de Donald Trump, y de repente uno se sorprende de darse cuenta que estos mismos personajes tratan de disfrazar una opinión racista con un supuesto análisis. Traidores, oportunistas, ¿cómo calificamos a esta parte de nuestra sociedad? Voy a platicar y le agradezco muchísimo a mi querido Ramiro Padilla que nos acompañe este día. Ramiro, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Jesús, gracias por la invitación. Aquí estamos para reflexionar un rato de qué se trata todo este asunto. Pues oye, la primera pregunta que te pongo sobre la mesa es esa. Oportunistas, traidores, una mezcla de ambos. ¿Cómo definimos a gente como Ricardo Anaya que te dice hay que firmar un pacto de cooperación? ¿Cómo definimos a Alito Moreno que ya está dando consejos de cómo hacer geopolítica internacional? En fin, ¿cómo los definimos, oye? En general, los conservadores mexicanos obviamente vienen de una larga tradición, esta larga tradición de la mentira y del deseo de reflejarse en una sociedad norteamericana. Creo que hay un libro, el de Romy Schwartz, creo que se llama el autor, que fue un libro salido en los 80s, que se llama El ocaso de la clase media. Ahorita que lo planteaste así, recordé ese libro, donde había una necesidad de ciertos valores de la clase media mexicana de reflejarse en todo lo que es norteamericano. El 10% es igual que el neoliberalismo, digamos, ¿no? El sistema neoliberal funciona para el 10% de la población de Estados Unidos y funciona para el 10% de la población en México. Entonces, estos valores transmutados de sociedad a sociedad, en el caso de la sociedad norteamericana, sociedad mexicana, pues refleja lo que ellos piden, ¿no? Sobre todo pues, la cultura de la trampa. Alguien como Ricardo Anaya, que ha hecho su fortuna del tráfico de influencias y que vive una vida de clase media alta gracias a las tranzas que ha hecho, o igual Alito Moreno, cuyo baño es más grande que mi casa, vienen a querernos darnos clases a nosotros de qué es lo justo, qué es lo bueno y qué es lo moralmente aceptable, ¿no? A mí me parece que es divertidísimo escucharlo. ¿Por qué? Porque los valores de los conservadores en México han sido totalmente transgredidos. Ellos han encontrado en esta circunstancia esta idea de que solamente siendo sirvientes de los Estados Unidos pueden existir, ¿no? Y nosotros hemos aprendido con mexicanos que no necesariamente hay una suerte de emancipación, ¿no? Como decía el autor Alejandro Rosado, en las coordenadas históricas de la 4T, los pueblos dan saltos cualitativos y cuantitativos hacia adelante. El pueblo mexicano dio un salto en el cual, obviamente, digamos, estos valores que yo te planteo, sobre todo en los términos de los que fueron establecidos estos valores, te quiero hablar del inicio del periodo neoliberal, en principios de los 90, donde todo el mundo le aplaudía a Salinas de Gortari, ya la próxima llegada al primer mundo, donde Univisión y Telemundo eran los fieles a la balanza para decirnos qué es lo que tenemos que pensar en español, donde el fin de la historia de Francis Fukuyama anunciaba pues, que había llegado el neoliberalismo para quedarse para siempre en el sistema de mercado. Pues ellos adoptaron esos valores y pues se quedaron atorados en una época histórica que ya no existe. Esa es la realidad. Lo que sucede hoy mismo con Estados Unidos es el intento de regreso a una sociedad que ya no existe, a un mundo que ya no existe, a una sociedad multipolar, a un pueblo mexicano muy fuerte, que pues ahora pues ya se ríe de las provocaciones, aunque sean los mismos conservadores, los mismos de siempre, los sospechosos comunes, los que anuncian que los que requieren, pues, que Donald Trump, el gigante de la peluca naranja, venga a darnos clases de qué. ¿De qué nos puede dar clases a nosotros Donald Trump si su coeficiente intelectual nomás le ha servido como figura mediática? Pero pues, ahorita vemos en los primeros días que le está yendo de la fregada, ¿no? Le están lloviendo patadas y golpes y mordidas por todos lados porque él no entiende de qué va el asunto. Y pues una manera muy clara de tratar de entender cómo nos va a ir con Donald Trump, pues revisar cómo nos fue en el primer término de Donald Trump. ¿Qué pasó? Absolutamente nada. Así que, ¿qué te puedo decir? En el caso del conservador mexicano, Ricardo Anaya, el que tú quieras,
Alito, ponle Diego Fernández de Ceballos, que yo le puse el Debe Fernández de Prediales, ¿no? Por aquel infausto caso. Todos ellos. ¿Qué nos pueden decir los conservadores mexicanos que tienen la misma cantidad de éxitos que el Cruz Azul en los últimos 40 años, ¿no? Y con ayuda de los árbitros, ¿no? Porque obviamente la derecha mexicana siempre necesita la ayuda de los árbitros. No va por ahí. Me parece que hay que entender en estas circunstancias, sobre todo en esta circunstancia histórica, que la manera en que nos relacionamos, sobre todo con los Estados Unidos, es muy diferente. Es muy diferente. No se requiere ya la legitimidad de los Estados Unidos. No sé si recuerdas, Jesús, que hace 20 o 30 años había hasta un programa de certificación de la lucha contra el narco. Nos certificaban, a ver qué tantos esfuerzos hiciste para ver si te castigamos o te compensamos. De ese tamaño, la soberbia imperial de los norteamericanos de premiarnos por un mal que es totalmente norteamericano y que es el consumo de las drogas, por ejemplo, ¿no? Por eso te digo que de repente uno los escucha a los conservadores mexicanos, dice, es que igual que el doctor Simi, son genéricos intercambiables, ¿no? O sea, todos piensan exactamente lo mismo. No sé qué más decirte, ¿no? A este respecto. Oye, con esa frase ya los mataste. Oye, pero es que se transforman en un meme de sí mismos, en una caricatura de sí mismos, ¿no? Es que es increíble que a estas alturas del partido hay quienes los tomen en serio. ¿Cómo vas a tomar en serio a una figura como Xochitl Gálvez? O sea, cómo la intelectualidad mexicana, aquella de letras libres, de Nexos, de Clio, ¿no? Todos los mismos intelectuales reciclados, que vienen y anuncian las 7 plagas, ¿no? De Egipto, si gana la izquierda en México, que intentan reciclar, que siguen dolidos por López Obrador. López Obrador ya se retiró y sin embargo les duele tanto que todos los días seguimos viendo este asunto. Le llamo yo, Jesús, el efecto Cristina Fernández. Yo en Buenos Aires, 2 años después de que salió Cristina Fernández, a la mitad de la presidencia de Macri, había programas especializados en seguir criticando a Cristina Fernández. Le llamo yo el efecto Cristina Fernández. No va a desaparecer el efecto Cristina Fernández en México, ahora es el efecto López Obrador. Y la gente va a seguir criticando a López Obrador por el daño histórico que le ha hecho a la derecha mexicana. Y este daño histórico significa salir de la centralidad del discurso. ¿Qué significa eso? Significa, como lo dijo Violeta Vázquez Rojas en un tuit maravilloso, señalándole a nuestra politóloga querida Denise Dresser, que lo que le sorprende a Denise Dresser es su recién adquirida irrelevancia. Imagínate. El pensamiento de derecha y sobre todo de la intelectualidad de derecha se ha convertido en absolutamente irrelevante. La gente empieza a voltear a ver ahora sí, ahora que en paz descanse el amadísimo Enrique Dussel, pues ahora la gente empieza a voltear, ¿no? Aunque Enrique Dussel es medio denso en su pensamiento, pues es un filósofo muy bueno, uno más grande de Latinoamérica. Empieza uno a voltear este tipo de pensamiento y vas descubriendo que todos estos cuates, todo el conjunto de la oligarquía mexicana con sus intelectuales a sueldo, con sus intelectuales, como dicen los colombianos, prepago, ¿no? Con sus intelectuales prepago, vas descubriendo que carecían absolutamente de contenido. Yo decía un camarada, no creo que el día de mañana en una universidad vamos a dar la cátedra Enrique Krause, ¿no? Para deconstruir el pensamiento de Krause y sus beneficios a la humanidad, ¿no? Como la escuela de Frankfurt o Camus o Sartre o no sé, o Chomsky, no. Aquí en México no hay absolutamente nada de eso. En cambio, de Enrique Dussel sí se siguen repitiendo sus clases. Claro. Ese es lo vacío, ¿no? Que nos dio la intelectualidad muy, muy mediana mexicana, mi querido Jesús. Oye, ¿cómo entendemos entonces esta batalla cultural, querido Ramiro? Esta batalla de narrativas, que de repente te topas con un personaje como lo definías el caso de Trump, pero tiene una resonancia. ¿Cómo se enmarca esta batalla cultural? Oye? La batalla cultural ya la perdieron. Yo lo planteé, de hecho, en uno de los libros que escribí en El Pequeño Chario Ilustrado. Yo escribí un par de ensayos que se llaman de cómo la derecha perdió la guerra cultural. La guerra cultural se pierde cuando hay un vacío de pensamiento. Y yo, cuando lo planteé al principio de nuestra conversación, en los 90, cuando Fukuyama anuncia el fin de la historia y los intelectuales de todos los calibres se tiran a la hamaca pensando que la batalla cultural a favor de la derecha estaba resuelta. Y yo lo planteaba en alguno de los temas, decía, no puede haber una batalla cultural resuelta porque la historia no es lineal. Claro. La historia nunca va a ser lineal. La historia es como la cumbia, un pasito para adelante, un pasito para atrás, pero con ganas. Esa es la humanidad.
La humanidad tenemos grandes avances, pero también tenemos grandes retrocesos. Lo que le pasó a la intelectualidad en general, no solo a la mexicana, porque la mexicana no es sino una mala copia. Lástima que ya ahorita por el avance de la tecnología no le podemos llamar intelectualidad región 4, porque ya se dejaron usar los DVDs, ¿no? Pero esa intelectualidad. Nos vamos a escuchar un poco antiguos, amigo. Sí. Pero esta intelectualidad que se quedó atrapada en los 90s, se quedó atrapada, ¿no? En los infomerciales de los 90s, se quedó atrapada. No ha entendido que las sociedades también evolucionan, pues, en el caso de nosotros los mexicanos. Cuando percibimos, en este caso, que tiene que ver mucho, porque también hay que diferenciar. Los medios independientes mexicanos, los independientes, los medios de redes, nosotros, todo este ecosistema que hemos construido nosotros, en general, ¿no? Toda la bandita, somos quizás los más poderosos del mundo en cuanto a medios alternativos. En Estados Unidos no tienen el nivel de influencia que tenemos nosotros, que tienen los chapuceros sin censura, bueno, aquí hay un montón de medios alternativos que tienen una influencia notable en la construcción de un discurso o de un contradiscurso, que es lo que hacen los medios alternativos. En Argentina, por ejemplo, con el ascenso de Milei, en México sería absolutamente imposible que un personaje como Milei tuviese posibilidades de ganar. En Estados Unidos ya hay una narrativa que ellos pretenden llamar de izquierda, pero no existe todavía, porque la centralidad del poder mediático es muy grande aún, ¿no? Y la construcción del sentido común está perfectamente establecida. Yo por eso te decía, miraba yo ayer estaba preparando una charla, pues miraba la fabricación del consentimiento de Noam Chomsky, ¿no? Y también Ilusiones Necesarias. Y también para combatir esta era de Rob Riemann, ¿no? Estaba tratando de entender y tratando de amalgamar, ¿no? Estas circunstancias de los porqués del ascenso de cierta clase de fascismo. Pero el fascismo norteamericano en este momento, pues es un fascismo deslactosado, digamos, ¿no? No tiene mucha sustancia. Es los Robert Barons, los modernos Robert Barons, los Robert Barons tecnológicos no tienen la capacidad ni el alcance. Y obviamente, pues esperemos que la sociedad norteamericana en algún punto de su historia, al igual que lo hicimos nosotros hace algunos años, empiecen a despertar. Pero este juego retórico de Donald Trump y de todos ellos, de querer asustar con el petate del muerto a personas que a un país como el nuestro, que nos robaron todo, nos robaron hasta el miedo, pues ahora es como, sí, carnal, o sea, vas a ver, oye, hace 4 años dijiste lo mismo, dijiste no, que hasta lo que me iba a morir no hiciste nada, carnal, que no tienes con qué eso, ¿no? No tienes con qué. Entonces, ahora mismo la circunstancia es muy, ahora mismo, fíjate, la circunstancia norteamericana es diferente y es más complicada, es mucho más complicada, por todos los frentes que tiene abierto Estados Unidos y por la falta de liderazgo. Llegar al punto en que nosotros tenemos liderazgos frescos, tenemos una política científica en el poder, presidenta con alto coeficiente intelectual, brillante, luchadora de izquierda, tenemos, o sea, algo que por fin se parece a nosotros de cultura de izquierda, frente a un octogenario que probablemente use pañales, queriendo acabar con el mundo, 2 octogenarios, en el caso de Joe Biden y Donald Trump, que pretenden destruir el mundo con esos niveles tan bajos de testosterona, pues uno dice, pues, ¿dónde falló Estados Unidos? ¿No? O sea, Estados Unidos tiene un problema grave que tiene que ver sobre todo con la manera en que está estructurada su sociedad. No lo han entendido todavía, los norteamericanos no lo han entendido, pero se requieren cambios. Es como si en México, yo lo planteaba en algunos programas, como si en México, a ver, carnal, tienes que escoger entre mí, entre Anaya o entre Xochitl, y Anaya. Son las únicas opciones que tienes. Ese es Estados Unidos. Yo tropicalizo el término para que lo entiendan, ¿no? A ver, es que no tienes idea, son republicanos contra demócratas mexicanos, y Xochitl puede ser la primera presidenta, pero va a competir contra Ricardo Anaya. O Beltrones contra Dulce María Sauri, no sé, porque son exactamente extremos de la misma cuerda. Entonces uno dice, esa es la tragedia norteamericana. La tragedia norteamericana es su falta de flexibilidad democrática y su falta de entendimiento, porque todo redunda alrededor de los códigos binarios de entendimiento. Te digo, pero es extremadamente difícil. Por eso veo uno de los norteamericanos. Yo, de hecho, te digo que estaba escribiendo un libro
Al último se terminó convirtiéndose en Hojas sin Ruta, un libro sobre los Estados Unidos. Yo decía, ¿por qué? Pero, ¿por qué el norteamericano no ve más allá? Pues no hay manera de que vea más allá por los constructos culturales y por el exceso de satisfactores, ¿no? Hay muchas cosas, es complejo el tema, pero es extremadamente difícil. Pero eso te digo, de repente uno lo escucha y ve, como te digo, en el mismo caso la sociedad mexicana, la sociedad norteamericana, la sociedad mexicana derecha, digamos, que es un porcentaje que no hay que despreciar, que se quiere parecer mucho a la sociedad norteamericana con el mismo ecosistema de valores, ni siquiera el sistema, sino el ecosistema, ¿no?, de valores, y que no entienden que esa frase maravillosa de Peña Nieto. No hay manera, no hay manera porque las relaciones asimétricas, en el caso de México y Estados Unidos, pues ya no es tan asimétrica. Y esa nueva realidad de que mi primito, el morenito chaparrito, ya creció y es bravo y pues le tiro un fregadazo y me devolvió dos y me dolió los fregadazos que me dio, es como que, oh, mi primo mexicano ya creció, van a ir aprendiendo, ¿entiendes? Los norteamericanos a ajustarse a esta nueva realidad con un México que es muy diferente al que ellos estaban acostumbrados a salir, a ese México donde ellos palomeaban a los presidentes. Ok, ganaste con un fraude de Felipe Calderón, pero sí, pero te vamos a reconocer, pero tú vas a hacer esto, ¿no? Si queremos que bailes desnudo en el Zócalo, Felipe Calderón, tienes que bailar desnudo en el Zócalo, ¿no? Esa era la realidad norteamericana. Ahora, pues va López Obrador y grita Viva México 3 veces en la cara de Donald Trump, y Donald Trump se la tiene que tragar, ¿no? Como dicen los argentinos, se la tiene que bancar, ¿no? Son cosas de este estilo, querido Jesús. La sociedad mexicana, ya lo decías, hay un sector que es de derecha. El resto de la sociedad se encuentra entonces en un lugar más politizado, en un lugar más capaz de discernir lo que está pasando mediáticamente, incluso de saber cuando hay una noticia falsa, cuando hay una manipulación de la información. ¿Estamos ya en ese momento o tenemos que seguir avanzando, creo? Las dos cosas. Por principio de cuentas, en la historia de la humanidad no ha habido una universidad donde tuvieses tú clases de antropología, de historia, de debate, que se llamara La Mañanera. Durante 6 años tuviste 3 o 4 horas, 2 o 3 horas diarias, de lunes a viernes, de clases de qué significaba la política. Canal más visto, el canal más visto de YouTube, ¿no?, en español, más visto. Y te estoy todos los días, y si no era López Obrador, venía alguien más a explicarte qué se trataba el asunto, desde esta perspectiva humanista. Pues, ¿qué sucede? Sucede que pues, el movimiento López Obrador, obviamente es muy detestado por la derecha, pero es muy querido por la izquierda, es muy querido, ¿no? No sé si escribirlo dentro de lo que Octavio Paz llamaría el caudillismo latinoamericano, porque no creo que sea un caudillo per se, López Obrador, pero sí dentro del gran educador de la política mexicana. ¿Y qué pasa? Pues pasa que no solamente los 130 millones de mexicanos que viven en el país, o los 30 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, ap, ap, apabullante el apoyo de López Obrador desde los mexicanos en el exterior, pues nos dio tremenda clase de todo. Obviamente sentaba. El asunto, Jesús, es cuando hay dos narrativas encontradas. La narrativa no, dominante, que fue la narrativa norteamericana, porque el mismo Enrique Dussel lo planteaba, ¿no?, en la filosofía de la liberación, que el 80% de la información que consumimos tiene que ver con los Estados Unidos. Estados Unidos es el que determina los contenidos mediáticos del mundo. Pero sucede que cuando entra una contranarrativa, y esta contranarrativa que refleja más la verdad de la circunstancia nacional, digamos, de la circunstancia mexicana, esta realidad de que sabemos que en el 2018 nos pagaban 88 pesos de salario mínimo, no había programas sociales, 60-70% de los mexicanos tenían pobreza marginal, que quizá el 80% de los mexicanos, porque de acuerdo a los instrumentos de medición tramposos del neoliberalismo, no, pues había 40% de mexicanos de clase media, pero la clase media de Ernesto Cordero, de la clase media de los que ganan 6,000 pesos al mes, ¿no? Entonces, pues si ganas 6,000 pesos al mes ya eres clase media, pues estos instrumentos tramposos de medición. Pero sucede que llega una narrativa totalmente diferente, esta narrativa, lo que tú planteas de la politización. Y sucede que todo el pueblo sabe de qué se trata y está consciente. Y no hay sensación más agradable, hasta un poco embriagadora de felicidad, Jesús,
de saber que tienes el destino del país en tus manos. Cuando tú tienes el destino del país en tus manos, que tú dices, no, yo como mexicano, yo determino porque ahora mis decisiones políticas cuentan. Es por eso que pasamos de 30 a casi 36 millones de votos por la 4T, por Morena. Sientes tú que tu voto cuenta. Contrario a los Estados Unidos, donde se vende la falsa ilusión de que tu voto cuenta, no cuenta absolutamente para nada. Estados Unidos cada 4 años cambias de administrador de complejo militar industrial, nada más. Y te digo, en esta dicotomía nos enfrentamos nosotros los mexicanos y tratamos de entender la circunstancia norteamericana, ¿no? Porque antes, acuérdate lo que decían, y el primer gran cambio se vio reflejado en la pandemia, que fue que a Estados Unidos le dio una gripa y a nosotros no nos dio pulmonía. Al contrario, a Estados Unidos le dio una pulmonía y a nosotros no nos dio una gripa. Nos dio una gripa fuerte, pero a Estados Unidos le dio una pulmonía, ¿no? Que terminó con 1 millón de personas, ¿no? Fallecidas. Por eso te digo, de repente hay que ver y analizar y obviamente entender esta circunstancia histórica que estamos viviendo. Pues, ahorita lo que vivimos, obviamente que es una consolidación. A mí me preguntaron qué opinaba acerca de los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, pues yo decía, pues la diferencia hay que el gobierno de López Obrador fue un gobierno de transición, el gobierno de Claudia es uno de consolidación, y el tercer gobierno, porque probablemente la derecha vaya a perder por un margen todavía más brutal del que perdió esta elección de 2024, pues va a ser ya nada más de administración, porque la derecha no tiene elementos, por lo mismo que tú planteabas. O sea, no son, de repente no sé si es comedia lo que hace la intelectualidad mexicana, ¿no? O un programa de chismes, o lo que ellos escriben, el fracaso económico de la 4T, por ejemplo, ¿no? Un libro que escribió el señor Macario, ¿no? Mm. Fracaso económico con los índices más altos en la historia, ¿no? Cuando vas a la librería y dices, busco el fracaso económico de la 4T, y dices, no, pues ciencia ficción al fondo a la izquierda, ¿no? O sea, es que, que uno va descubriendo, pero te digo que tiene que ver con las dos narrativas, esta construcción de dos narrativas. Y la narrativa dominante es la narrativa que instauró López Obrador y que Claudia ha recibido muy bien y que es la que va a seguir ganando, calculo yo que unas 2 décadas más, ¿no? Mi querido admirado Ramiro Padilla, de verdad te quiero agradecer muchísimo por estos minutos y que nos hayas permitido aprender de ti en esta interesantísima charla, querido. No, al contrario, un placer, mi querido Jesús. Gracias por la invitación. Aquí andamos dándole, tratando de entender esta circunstancia en la que vivimos. Por eso te digo que pues yo me pongo a leer, a escribir, a tratar de entender esta circunstancia y yo le digo a toda la gente, hombre, ustedes relájense porque esas voces alarmistas son las mismas de siempre, ¿no? Pedro y el lobo. El problema es que el lobo que anuncia Pedro es un lobo de 80 años, desdentado, con problemas de reumatismo, que antes de llegar con Pedro y a las ovejas se va a caer o se va a desmayar o le va a dar un ataque cardíaco, hombre. No, el lobo no es lo que era, el lobo envejeció, túmbense el rollo, ¿no? Entonces, relajados y vamos a divertirnos y vamos a disfrutar, y como dijo la presidenta, pues lo que sea en papel, ¿no? Lo que digan los acuerdos internacionales, no me voy a complicar, no me voy a enganchar con alguien que no vale la pena.